A paz de Cristo, ¿cómo están? Buenos días. Aquí una vez más saludándoles Ramiro y Boa, ¿cómo están por ahí? Ojalá que se encuentren bien por ahí donde andan, por ahí donde están alistándose al trabajo, como yo ahorita estoy ya casi alistándome para salir. Pero antes de salir a trabajar, quiero compartir esta bendición. La enseñanza del expositor Ganar, esta se llama una experiencia transformadora. Estamos estudiando, como he dicho, en la práctica se hace el maestro, solo que practicando, en lo que es expresarnos, lo que es exponer las enseñanzas. Y te invito para que compartas mis videos allí en los canales. Comparte los videos por ahí. Tengo bastantes videos, o estoy haciendo bastantes videos en esto que estoy practicando. Los puedes hallar ahí en Ramiro y Boa o Iglesia Apostólica Houston. Ramiro y Boa o Iglesia Apostólica Houston. Suscríbete a mis canales para cuando salga otro, para cuando haga otro, también que te llegue una noticia y así puedas compartir las bendiciones, porque queremos hacer esto. La palabra de Dios dice que nosotros que hemos recibido la bendición de Dios, dentro de nosotros fluye un río de agua viva y es necesario que nosotros podamos compartir las bendiciones que Dios nos da. Entonces, vamos a estar también continuando con la enseñanza, cómo preparar un buen sermón, un sermón elocuente. Vamos a estar compartiendo en diferentes partes las bendiciones de Dios. Solo que comparte mis videos y suscríbete a mi canal. Como digo, tengo dos canales de YouTube, Ramiro y Boa o Iglesia Apostólica Houston. Y comparte mis videos. Dios te bendiga mucho por ello. Y aquí estamos. Vamos a mirar la enseñanza del cuadernillo Ganar, una experiencia transformadora. Esta la imparte el líder de Célula. Son estudios para los hogares, son estudios para visitas. Y la escritura que nos toca hoy es Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Y dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Esto es lo que le dijo el profeta Samuel al primer rey de Israel. Y quiero explicarte un poquito de esta experiencia transformadora. Se trata de una transformación de la persona que está recibiendo la enseñanza. Una transformación completa. ¿Tú has mirado los carritos o los monos que se transforman en carros y los carros que se transforman en monos, que se llaman Transformers? Entonces, una transformación es transformarte a otra persona. Entonces, tú, cuando recibes la palabra de Dios, recibes un cambio. Eres diferente. Entonces, necesitas esta experiencia transformadora. ¿Cuál es esta experiencia transformadora? El sentir la presencia de Dios, el recibir, el ser lleno del Espíritu Santo. Y dice la introducción de esta enseñanza, dice: el poder sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fíjate, el poder sentir la presencia del Espíritu Santo es algo maravilloso, pero si no se siente, si vas a la iglesia o si estás recibiendo y no sientes esa experiencia transformadora, pues vas a seguir siendo el mismo. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y te cubre, tú vas a cambiar, porque vas a cambiar. Y entonces aquí el profeta Samuel le dice al nuevo rey, dice: ve a tal lugar y allí están unos profetas, y entra allí con ellos, y el Espíritu de Jehová, dice, vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre.
porque el Espíritu de Dios nos cambia. La presencia del Espíritu de Dios nos cambia. ¿Y cómo sucede esto? Mira, Dios habita en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Un corazón contrito y humillado no lo puede despreciar Dios. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, ¿cómo te acercas? Cuando te humillas. A veces en la iglesia, cuando vamos a la iglesia, por una persona que está allí humilde, baja, desciende la nube de la presencia de Dios hasta la tierra. Y cuando eso sucede, los que están allí no hayan si llorar o reír, porque la presencia de Dios no es para estar triste. Es una alegría, es un sentir que no se puede explicar. Y cuando la presencia de Dios cubre a la persona, entonces esa presencia es hermosísima. Pero como te digo, no es un arrepentimiento, no es estar, como te quisiera decir, es una presencia hermosa que quisieras tú adorar, glorificar, cantar, bendecir el nombre de Dios. Entonces necesitas esa experiencia transformadora. Necesitamos esa experiencia transformadora. Es una experiencia maravillosa, pues el poder del Señor viene sobre nosotros. Así que además de ser una experiencia hermosa en sí misma, genera en nuestra manera de vivir una transformación radical, o sea, para siempre, que trastoca todas las áreas de nuestra vida. Toca todas las áreas de nuestra vida. Entonces, allí es donde empieza la bendición, porque tú empiezas a recibir de Dios, empiezas a recibir revelación de Dios. Dios te comienza a hablar, Dios te comienza a visitar de cerca y Dios te bendice, porque aunque Dios no está lejos, pero Dios habita en medio de la alabanza. Dice la Escritura, Dios habita en medio de la alabanza. ¿Y cuántas veces el pueblo de Israel no venció las guerras solamente alabando a Dios? Moisés, en una ocasión, él levantaba las manos y Josué el guerrero ganaba la guerra, solamente porque Dios habita en medio de la alabanza. Levantando las manos, tú avientas todos los demonios, los avientas, los vences, porque tú comienzas a alabar a Dios. Quiero hablarte un poquito de lo que es la bendición que transformó al pueblo de Israel para siempre. Una mujer que se llamaba Ana, era estéril. No le podía dar hijos a su esposo y una rival que tenía, porque los hombres en la antigüedad acostumbraban tener más de una mujer, y Ana, el esposo de ella, tenía otra mujer, pero aunque la amaba a ella no le podía dar hijos, pero la otra sí le podía dar hijos, y ella vivía clamando, amargada, triste, en pleito, tal vez porque no podía tener hijos. Y en una ocasión, porque siempre iban, a cada año iban al lugar donde adoraban a Dios, subían a Jerusalén, a donde se adoraba a Dios, y en una vez que fue, dijo, hoy me va a bendecir el Señor, y se metió en la presencia de Dios, y Dios la visitó, la llenó con su espíritu, tuvo esa experiencia transformadora, recibió y fue llena del Espíritu Santo en ese lugar, y desde allí cambió y dijo, no seré más triste, no estaré más amargada, porque el Todopoderoso me ha oído y me ha bendecido y me ha dado hijos, y el primero que me dé se lo voy a regresar a él. Y entonces de allí viene Samuel. El primer hijo que le nace es Samuel, y después de que lo desteta, va y lo lleva al templo y ahí lo deja. Pero esta mujer cambió el rumbo, cambió la historia de Israel para siempre, con un hijo.
Porque Samuel fue el que creció en el templo, allí en el templo, ahí dormía, allí vivía al lado del sacerdote, y Dios lo llamó, Dios lo ungió, fue el primer profeta, y él fue el que levantó al pueblo de Israel a ser una nación la más poderosa del mundo. Y el primer rey, porque cuando escogen el primer rey, dice Dios, me han dejado, han escogido un hombre guapo, hermoso, bello, sabio, inteligente, Saúl. Pero así quiso el pueblo y el profeta lo ungió como rey, y entonces por eso le dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Entonces, ese fue el primer rey de Israel. Pero también el profeta Samuel fue el que ungió al rey que llevó al pueblo de Israel no solamente a ser una nación poderosa, sino a ser la máxima en el mundo antiguo, el rey David. Entonces, una mujer puede hacer mucho en el reino de Dios. Si tú que me escuchas, estás clamando, estás triste, estás angustiada, clama al Todopoderoso. Él te puede bendecir en grande, muy grande la bendición de Dios. Una experiencia que nos muda en otro hombre, nos cambia. ¿Qué es mudar? Mudar es moverse, cambiarse. Cuando tú miras a una persona que se muda, nosotros decimos, ya se movió, pero en realidad la palabra es mudanza. Entonces, se muda a otra persona, o sea, cambia, ya no hace lo mismo, ya no vive como antes, sino que un cambio ha sucedido en ella. Ese cambio es el cambio que tú y yo necesitamos, porque necesitamos las bendiciones de Dios. Es una experiencia que nos muda en otro hombre. Samuel le dice a Saúl, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Primera de Samuel 10:6. No hay ninguna persona en la tierra que haya experimentado la presencia del Espíritu Santo en su vida sin que haya pasado nada. O sea, todas las personas que reciben la llenura del Espíritu Santo, que tienen una experiencia transformadora, un encuentro con Dios, cambian porque cambian. Jacob cambió porque tuvo un encuentro con Dios. Saulo de Tarso cambió porque tuvo un encuentro con Dios, tuvo una experiencia transformadora. Y tú que me escuchas, tú que me estás oyendo, también tal vez ya has tenido esa experiencia transformadora, pero si tú que todavía no la has tenido, acércate a Dios. Dios habita en medio de la alabanza. Inclina tu rostro, hazle reverencia y con un corazón sincero, dile al Señor lo que necesitas. Él no puede despreciar un corazón contrito y humillado. Entonces, todas las personas que han tenido esta experiencia han cambiado. Y tú también puedes cambiar. A mí me cambió por completo. Yo cuando estaba escuchando las escrituras y me dijo Carlos Cedillo, aquí lo voy a estar anunciando porque él fue el que me habló del evangelio, y me dijo, hermano Ramiro, porque ya hasta me decía, hermano, no había pasado mucho tiempo, y me dijo, ¿cuándo se va a bautizar? Le dije, pues cuando haya bautismos. Dijo, no, aquí no es cuando haya bautismos, aquí es cuando usted crea. Le dije, pues yo creo en el nombre de Jesucristo. Y en esa misma hora le llamó al pastor. Yo quería ya bautizarme, era sábado. Dijo, pues mañana lo bautizamos. Dijo el pastor, quiero saber. Le llamó en ese mismo momento al pastor. Y el pastor dijo, quiero saber si están casados, quiero hablar con usted, conocerlo y hablar con usted. Y entonces, no ese domingo, pero el siguiente me bauticé. Es necesario que tú recibas la transformación, el cambio, y luego el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesucristo. Si tú abres las puertas de tu corazón al Espíritu Santo,
no serás ya más el mismo. Mira, Dios está tocando todos los días, está tocando la puerta de tu corazón, porque hoy es el día de salvación. Ahí está el Señor tocando la puerta. No lo ignores. No lo ignores. Si viniera un familiar, si viniera tu padre, tu madre o tu esposa que amas y te tocan la puerta, tú no lo ignorarías, no la ignorarías. ¿Por qué ignoras a Dios? Está tocando la puerta todos los días. Allí está y no se la abres. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere y abre la puerta, entraré y cenaré con él y haremos un banquete, como el banquete que hizo con Zaqueo. Y Zaqueo le hizo un banquete y el Señor lo bendijo. Le dijo, este también es hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir? Este también es hijo de Dios, tiene fe. Es una experiencia que nos inspira a hacer la voluntad de Dios, nos pone un espíritu nuevo, una nueva inspiración para que nuestra vida tenga sentido, tenga ánimo, tengas fuerzas del existir. Ahora el Señor te va a decir, cuando no tengas fuerzas, te va a decir, diga al débil, fuerte soy. Y te va a decir, no temas, no desmayes, levántate y resplandece, porque la gloria del Señor está sobre ti. Te va a decir como a Josué, después de 40 años en fracaso en el desierto, fíjate, 40 años, pero él no menguaba en su fe, él permanecía positivo. Un día entraremos a la tierra prometida, el Señor nos prometió y lo verán mis ojos. Quién sabe cuáles serían las expresiones de él, pero llegó el momento en que Dios le dijo, Josué, esfuérzate, sé muy valiente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Tú meterás a este pueblo a la tierra prometida. Yo te bendeciré y te bendeciré en el nombre de Jesucristo. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que dice Ezequiel 36:27. ¿Cómo dice? Y pondré dentro. ¿Dónde? Dentro. Porque tú eres cuerpo y eres alma y eres espíritu. El lugar de Dios, el santuario, el tabernáculo era el lugar del sacrificio que representa el cuerpo, y luego estaba el lugar santo que representa el alma, donde se alimenta de la palabra de Dios, donde hay pan y hay luz. Pero luego estaba el lugar santísimo. Eso representa tu espíritu. Allí en tu espíritu, allí quiere morar Dios y quiere alimentarse, que tu alma esté fuerte, esté bendecida. Entonces dice Dios, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y que los pongáis por obra. Es fácil y hasta placentero andar en los estatutos del Señor cuando vivimos llenos de la presencia del Señor o del Espíritu Santo en nuestras vidas. Decía el rey David, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Como decía, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si buscamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, descubrirás que lo que dice el apóstol Pablo a los romanos es verdadero, que la voluntad del Señor es agradable la voluntad de Dios, muy agradable. ¿Sabes lo que es ser agradable? Cuando tú tenías los hijos, o si tienes hijos a la edad de 2 años, más o menos, a la edad de 2 años son bien agradables, empiezan a chistosear, empiezan a hablar muchas cosas que tienen demasiada gracia, entonces son pero bien agradables. Así, agradable quiere decir que tú
vas a mirar la palabra de Dios como lo más agradable que puede hacerte sentir, lo más grato en tu vida es la palabra viva de Dios. El salmista, imagínate, se ponían alrededor de multitudes de soldados, de 400,000, de 5,000, qué sé yo, de 20,000 soldados. Imagínate, y luego les daba un mensaje como este: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Imagínate, en una multitud de 5,000 o 20,000 soldados, ¿qué no harían todos esos soldados? Claro que estaremos contigo, David. Dios es poderoso. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y yo entonces alabaré, glorificaré, exaltaré su nombre. Mi hermano, el deleite, el ser grato, el agradar, ¿cómo te quiero decir? El servir a Dios es servirle por gratitud, que te ha dado la vida eterna. Esto es lo que nos dice Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Qué hermoso y maravilloso es vivir en los momentos en la llenura del Espíritu Santo. Es hermoso estar en la presencia de Dios, una experiencia transformadora que te cambia, que te hace que tu vida tenga vida. Pues a veces la vida está tan amargada que decimos, esta no es vida, pero en el Señor, por eso dijo Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Por qué? Porque la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento, y cuando tú tienes esa paz, tú tienes esa gratitud, y no importa que esté lloviendo, tronando, que vengan ríos y que vengan problemas, no le hace que vengan los problemas en camión, que vengan montones, tú vas a decir, para Cristo vivo, si vivo para Él vivo, y si muero para Él muero, sea el nombre del Señor bendito. ¿Por qué crees que Pablo, o por qué crees que yo te saludo todos los días con la paz de Cristo? Porque la paz de Cristo es el poder sobrenatural. Por eso Pablo siempre saludaba a la iglesia: que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Que su espíritu, que sean llenos de su espíritu, que tengan una experiencia transformadora. Por eso es que nosotros saludamos con la paz de Cristo. Paz de Cristo, hermano, que tengas esa paz. Entonces, sorprendente transformación que nos hace reconocer a Dios, nos hace reconocer a nuestro Dios. Y ahorita estamos en un tiempo donde el mundo se está preparando para conocer a Dios, porque ha reconocido. Yo creo que el mundo necesitamos predicarle, porque ya todo el mundo reconoció que el COVID-19 fue mundialmente, o está siendo mundialmente, y haya sido por descuido humano o venga de algún animal, pero Dios lo permitió. Y entonces el mundo entero ha sufrido las consecuencias, está sufriendo las consecuencias. Y yo creo que ya van más de 300,000 muertos. No sé, ahorita no he mirado las noticias, pero está impactando al mundo, y van a estar sensitivos para escuchar la palabra de Dios. Solo que prepárate, vamos a prepararnos para ser mejores comunicadores del Evangelio. Recuerda, comparte este video
y también vamos a estar mirando cómo preparar un buen sermón, un sermón elocuente. Suscríbete en mis canales de YouTube, Ramiro Iboa o Iglesia Apostólica Houston. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente video, que va a ser Dios en tu vida. Dios en tu vida. Dios te bendiga.